Hola a todos, soy el doctor Edgar Luna Martínez, cirujano general. Hoy hablaremos sobre colelitiasis y coledocolitiasis. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? 1. Diferenciar las distintas patologías que involucran a la vesícula y a las vías biliares. 2. Distinguir el cuadro clínico. 3. Considerar los exámenes de laboratorio que se consideren pertinentes. 4. Priorizar los estudios de gabinete. Y 5. Considerar la referencia oportuna con el médico especialista. Empecemos por definir qué es colelitiasis. Colelitiasis tiene dos sinónimos, que es litiasis vesicular y colecistolitiasis. La definición de colelitiasis pues, es la presencia de litos, también denominados cálculos, en la vesícula biliar. Derivado de ello se desprende lo que es el cólico biliar, que el cólico biliar es el dolor de aparición súbito que se localiza en cuadrante superior derecho, que es de duración breve y que habitualmente no tiene datos de respuesta inflamatoria, ni clínicos, ni por ultrasonido. Y habitualmente el cólico biliar es secundario a la presencia de un lito en la vesícula biliar. ¿Qué es colecistitis? La colecistitis la denominamos o lo definimos como la inflamación de la vesícula biliar ocasionada por litos y con menor frecuencia por lodo biliar. En pocas ocasiones estas condiciones no estarán presentes, con lo cual se denomina colecistitis alitiásica. Podemos dividirla por presentación en cuanto a tiempo en aguda y crónica. La aguda es aquella de instauración súbita, que no excede las 6 horas, no dura más de 3 a 5 días y habitualmente hay cambios ultrasonográficos característicos. Mientras que la crónica es de instauración paulatina. Hay cuadros repetitivos cada semana, cada mes o cada año. Y en ella los cambios ultrasonográficos no son evidentes. Definamos coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de litos en la vía biliar intra o extrahepática que producen obstrucción total o parcial. La podemos denominar primaria o bien secundaria. Más adelante las definiremos cada una de ellas. Y la coledocolitiasis se denomina complicada cuando se acompaña de colangitis o bien de pancreatitis biliar. ¿Cuál es la justificación del abordaje y estudio de la colecistitis litiásica aguda? Bueno, es una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias a través de la modalidad de colecistitis y es una de las principales causas de la consulta externa de cirugía general a través de la colelitiasis, es decir, de la forma asintomática. La colecistectomía electiva es la intervención quirúrgica más frecuente en los centros hospitalarios del país, tanto de forma laparoscópica como de forma abierta. La colelitiasis es el principal factor de riesgo para desarrollar colecistitis. La mayoría de los pacientes con colecistitis aguda tienen una remisión completa en 1 a 4 días. Sin embargo, el 25 al 30% de los pacientes requerirán cirugía o bien desarrollarán alguna complicación, como lo puede ser el colasco o hasta la pancreatitis biliar. La perforación se produce en el 10 al 15% de los casos. Hablando ya propiamente de la colecistitis litiásica aguda, encontramos que las guías de práctica clínica nos muestran el nivel de evidencia para lo que son los factores de riesgo y entonces denominamos que los factores de riesgo más frecuentes son mujeres mayores de 40 años con presencia de obesidad, antecedente o en este momento tener embarazo, fármacos cuya función produzcan la éstasis de las sales biliares y por consiguiente la formación de litos, enfermedades de Lilion, dislipidemia y algunas otras como las enfermedades hepáticas y metabólicas. Como nivel de evidencia se tiene que las mujeres tienen el doble de riesgo de desarrollar colecistitis y colelitiasis si lo comparamos con los hombres. ¿Qué condiciones hay para que se fomente la formación de cálculos biliares? Bueno, pues tiene que haber la conjugación de 3 de ellos. 1, la bilis litogénica. 2, la éstasis biliar por vaciamiento insuficiente de la vesícula biliar. Y 3, la presencia de bacterias. Todo ello nos va a formar los litos a través de lo que son las 3 etapas, la etapa de saturación, de cristalización y de crecimiento. Recordemos el triángulo característico en el cual del lado izquierdo está el porcentaje de colesterol, porcentaje de lecitina y en la base lo que son
el porcentaje de sales biliares. La conjugación de cada uno de ellos nos produce la formación del hito, el desbalance entre las concentraciones de cada uno de ellos, predominando principalmente la lecitina. ¿Qué tipos de cálculos vamos a tener? Bueno, en general los dividimos en tres. Mixtos, que son aquellos de colesterol, calcio, bilirrubina, proteína y ácidos biliares. Forman la mayor parte de los litos presentes en las vías biliares, hasta el 80% de los casos. Los puede haber de colesterol puro. Estos son con las características de ser únicos, grandes y redondos, y solo están presentes en el 10% de los casos. Y por último, los de pigmento, que son aquellos de coloración pardo o negro, tienen una forma irregular y son duros. Habitualmente están compuestos de bilirrubina no conjugada y calcio, y estos son el 10% en el mundo occidental. Si lo planteamos en el mundo oriental, estos son los de mayor frecuencia. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces de una colecistitis litiásica aguda? Pues lo primero, en la semiología tenemos que investigar la ingesta de alimento. Habitualmente la presencia de dolor va precedida de la ingesta de algún alimento que se considera colecistoquinético, es decir, aguacate, grasas saturadas, lácteos o sus derivados. Puede haber náuseas, puede haber vómito, hay dolor en cuadrante superior derecho, se puede presentar resistencia muscular en el cuadrante superior derecho, va a haber signo de Morphy positivo y en algunas ocasiones se tocará una tumoración en cuadrante superior derecho. Aquellos cuadros repetitivos, los cuales llegan a formar algo que clínicamente se conoce como plastrón. Y en algunos otros casos, cuando la persona es delgada, podremos identificar una vesícula palpable, pero es dolorosa. El cuadro clínico se complica y entonces, ¿qué tenemos que investigar o qué es lo que va a presentar un cuadro clínico complicado de colecistitis litiásica? Bueno, en este caso encontraremos datos de irritación peritoneal difusa, habrá distensión abdominal, habrá datos de respuesta inflamatoria, tanto clínica como por laboratorio, a través de lo que es la taquicardia, la taquipnea, acidosis metabólica, o incluso en algunos casos puede haber datos de hipotensión o choque cuando haya ruptura de la vesícula, término denominado colasco. Como nivel de evidencia, debemos de considerar el diagnóstico de colecistitis aguda cuando el paciente presente un signo o síntoma local y un signo sistémico, más un estudio de imagenología que reporte positivo para patología. Es decir, con cualquiera de los datos clínicos que mencionamos, más el ultrasonido, nosotros podemos hacer el diagnóstico de colecistitis litiásica aguda e incluso denominarle complicada o no complicada. En los laboratorios, ¿qué es lo importante? Uno, considerar que no hay pruebas específicas para el diagnóstico de colecistitis aguda. Sin embargo, sí hay datos que nos permiten orientarlo. La biometría hemática nos podrá mencionar el grado de inflamación que podremos presentar a través de lo que es la leucocitosis. La proteína C reactiva puede encontrarse también elevada, sin embargo, únicamente nos menciona que es un proceso inflamatorio, lo cual no es específico para colecistitis. Está por demás mencionar que siempre a todo paciente con antecedente de colecistopatía o con sospecha de colecistopatía debemos de completarle los exámenes a través de lo que son las pruebas de funcionamiento hepático y de ello rescatar lo que son las bilirrubinas. El, el volumen de creatinina y el volumen de urea también es importante para ver la pérdida de líquido que haya presentado el paciente. Los tiempos de coagulación son importantes porque la mayor parte de estos pacientes puede ser sometido a un procedimiento endoscópico o quirúrgico y tener disponible sangre a través de plasma o de concentrados eritrocitarios formará una parte importante del tratamiento. La milasa sérica aporta datos también, sin embargo hay que considerar que no es específica para este padecimiento. ¿Qué nos dice entonces la guía de práctica clínica con respecto al gabinete? Bueno, pues el estudio por excelencia y el gol estándar para el diagnóstico se considera que es el ultrasonido. Sin embargo, tiene buena sensibilidad para la detección de cálculos biliares siempre y cuando sea realizado por una persona que sea experimentada en el tema. Ante la sospecha de colecistitis aguda, la ecografía es la primera prueba en la cual deberíamos nosotros de recurrir. Útil también en el embarazo, ya que es una prueba no invasiva y no se produce radiación a la paciente. El ultrasonido será positivo en un 98% de los casos tanto de colelitiasis como de colecistitis.
algunas de las imágenes con la presencia del lito, produciendo una sombra acústica, además de el engrosamiento de la pared de la vesícula, en la cual aquí vemos como se observa en la imagen del lado izquierdo un halo eh, más intenso, lo cual nos indica el engrosamiento de la pared. Imágenes del lado derecho, la tenemos en las dos tomas. La del lado izquierdo se observa un lito grande que produce sombra acústica posterior, mientras que en el del lado derecho vemos una imagen dentro de la vesícula, a la misma que se encuentra alargada, en el cual corresponde a lodo biliar. Observen las características de la sombra, es distinta de la cual una nada más tiene una piedra, que es la de imagen del lado izquierdo. El ultrasonido, ¿qué nos reporta? Bueno, el ultrasonido, los hallazgos que vamos a encontrar son engrosamiento de la pared vesicular, habitualmente mayor de 5 milímetros. Pueden mostrarnos líquido perivesicular, hay signo de Morphy positivo ultrasonográfico, hay un alargamiento de la vesícula en su eje axial mayor a 8 centímetros y en su diámetro mayor a 4 centímetros. Podemos encontrar un lito enclavado tanto en el cuello como a lo mejor hasta en el conducto cístico. Y encontraremos una imagen de doble riel, lo cual va de la mano casi siempre con el engrosamiento de la pared vesicular. Se notará la sombra acústica que pueda llegar a producir uno o varios litos, y además de que notaremos ecos intramurales, como es la presencia en el lodo biliar. Por consiguiente, como punto de buena práctica para los médicos de primer contacto, la ecografía es el estudio que se indicará en primer lugar ante la sospecha de colecistitis o bien en la forma no aguda, que es la colelitiasis. El lodo biliar. ¿Qué es el lodo biliar? También denominado barro biliar. Podemos tener dos conductas. Si es incidental, es decir, pido el ultrasonido con la sospecha de que pudiera tener alguna patología la paciente, pero ella en general se encuentra asintomática, pues únicamente le vamos a hacer seguimiento. Si ya la paciente tiene sintomatología característica de colecistopatía, entonces tendremos que notar o adicionar si hay una pared vesicular engrosada, si hay líquido perivesicular o signo de Morphy ecográfico. Con estos tres datos a la paciente se le tiene que tratar de forma agresiva. ¿Y cuál es eso? Mediante procedimiento quirúrgico. La imagen del lado derecho se observa toda la presencia del barro biliar. La tomografía abdominal contrastada, ¿qué papel desempeña en la colecistitis aguda litiásica? Bueno, pues nos permite ver el engrosamiento de la pared vesicular, nos permite observar si hay colecciones líquidas perivesiculares, como en el caso de la imagen del lado derecho, nos permite observar el agrandamiento de la vesícula, al igual que el alargamiento, y nos da áreas de alta densidad en el tejido graso perivesicular. Muchas veces alguna de las vesículas llega a tener el epiplón adherido a ella como una forma de defensa, y entonces la tomografía nos permite observar eso, adicional de que nos ayuda en el diagnóstico diferencial de alguna de las patologías, como lo puede ser una úlcera péptica perforada o bien una pancreatitis aguda de otro origen. La resonancia magnética también es de utilidad, tiene un grado de evidencia 1B, en el cual nos dice que nos reporta signos de pericolecistitis con imágenes mucho más resolutivas en comparación con la tomografía. Al igual nos muestra el alargamiento vesicular como lo muestra la imagen del lado derecho, adicional a un engrosamiento de la pared vesicular. ¿Cuál es el inconveniente de la resonancia magnética? El nivel de radiación, y que no siempre se encuentra disponible en todas las unidades médicas. Una vez que tenemos nosotros ya esos estudios de laboratorio y de gabinete, hay que considerar los diagnósticos diferenciales. En este caso tenemos de mencionar la úlcera péptica perforada, la apendicitis aguda, la pancreatitis aguda, la colangitis aguda bacteriana, una hepatitis aguda o incluso algunos otros datos extraabdominales como el infarto de miocardio. Todos ellos dependiendo del grupo de edad y obviamente el género en cuestión. Una vez que nosotros ya tenemos los estudios de laboratorio y gabinete, entonces tendremos que clasificar a la paciente. Para ello se han establecido lo que son las guías de Tokio. Las guías de Tokio desde hace 13 años prácticamente se han modificado en uno o dos parámetros, y nos menciona que hay tres tipos de grados. Cada uno de ellos dependiendo el paciente, la sintomatología. El grado 1 que se corresponde con la forma leve, el grado 2 con la forma moderada y el grado 3 con la forma grave. Todos ellos debemos de considerar que son motivo de referencia para un segundo nivel o donde se encuentre con un cirujano general.
¿Qué debemos de hacer como criterios de referencia como médicos de primer contacto? Bueno, la recomendación es que ante la sospecha de colecistitis aguda, el paciente se debe de enviar de forma urgente al segundo nivel, en donde será evaluado por un cirujano general o bien por un servicio de urgencias para terminar de protocolizarlo y ser llevado a quirófano. En la unidad de segundo nivel es donde se deberá solucionar el cuadro agudo, ya sea de forma abierta o de forma laparoscópica. ¿Qué tratamiento existe para la colecistitis aguda litiásica? En algunas guías, todavía la guía de práctica clínica hasta el 2012 mencionaba que podía existir tratamiento médico. En ella nos mencionaba para la disolución de los cálculos biliares la utilización de ácido ursodexocólico y ácido quenodexocólico por un periodo de 1 a 2 años. En este caso, la administración era vía oral. Eh, el inconveniente de esto es que nada más estaba indicado para lo que es el lodo biliar. Sin embargo, como nivel de evidencia se modificó y nos dicen que al igual que la litotripsia, que aquí no tiene ningún papel, la, la ingesta de ácido ursodexocólico y quenodexocólico no ofrecerá ninguna evidencia para tratamiento de la litiasis vesicular, propiamente porque no están aprobados, por lo que es la Agencia Estadounidense de Medicamentos. Y por consiguiente, entonces, habrá ciertos casos en los cuales a los pacientes nosotros les indicaremos. De ahí en fuera, los demás tendrían que ser sometidos a procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Bueno, hoy en día, como nivel de evidencia, la colecistectomía puede ser realizada, ya sea de forma abierta o de forma laparoscópica. Deberá realizarse durante los primeros 7 días después de que se inició el cuadro y si el paciente ha sido internado, en ese mismo internamiento deberá ser resuelto. La colecistectomía laparoscópica, a diferencia de la abierta, hoy por hoy es el tratamiento que se denomina Gold estándar, ya que tiene una recuperación rápida, requiere menor estancia hospitalaria, reduce costos de tratamiento y permite una reincorporación rápida al trabajo. Sin embargo, el inconveniente es que no está disponible en todas las unidades ni en todos los turnos. Por lo consiguiente, los pacientes son sometidos aún a cirugía abierta. Hablemos ahorita entonces de lo que es la coledocolitiasis. La coledocolitiasis, según la Asociación de Cirujanos Endoscopistas Americanos, es la presencia de litos en la vía biliar intra o extrahepática que van a producir una obstrucción total o parcial de la vía biliar, en este caso del colédoco. La mayoría de los litos del conducto colédoco se han formado inicialmente en la vesícula. Desde la vesícula van a migrar y alcanzarán al colédoco mediante el mecanismo propiamente de migración. Una parte pequeña puede formarse en el propio colédoco, es decir, no avanzan de la vesícula hacia el colédoco, simplemente se desarrollan en el propio colédoco. La prevalencia de coledocolitiasis en pacientes con colelitiasis es cercana al 15 e incluso hasta se menciona el 20%. Hasta el 10% de los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica padecerán delitos en la vía biliar común. ¿Cómo dividimos entonces la coledocolitiasis? Se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria también es aquella de neoformación. Y entonces decimos que la coledocolitiasis primaria, que es la de menor cuantía, hasta en un 4 a 10%, son aquellos litos pigmentarios que habitualmente es una combinación de pigmentos biliares más colesterol. Predomina en los asiáticos. Habitualmente puede haber el antecedente de infección del conducto biliar, ya sea parasitaria o bien bacteriana. Existe el antecedente de colecistectomía previa, es decir, estos no migraron, simplemente se formaron en la vía biliar principal. Y ausencias de signos de obstrucción de la vía biliar por 2 años. Es decir, entonces en 2 años se puede desarrollar la presencia del hito y ser totalmente asintomático. Mientras que la coledocolitiasis secundaria es aquella en la cual ocupa el mayor porcentaje, hasta un 95%. La mayor parte de ellos son de colesterol. Muchos migran de lo que es la vesícula biliar. La característica macroscópica es que son amarillos claros y en algunos casos blanquecino, y es una complicación de la litiasis vesicular hasta en 20%, de los pacientes que tienen una litiasis sintomática.
Por tiempo de evolución, ¿cómo podemos definir la coledocolitiasis? Por residuales y recurrentes. Residuales son aquellos que durante el procedimiento de retiro de la vesícula biliar, es decir, la colecistectomía, pasan inadvertidos. Se evidencian durante los siguientes 3 años y es del 1 al 2%. Mientras que los recurrentes son aquellos que se van a desarrollar in situ dentro de los conductos y habitualmente es más allá de 3 años después de la colecistectomía. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces de una coledocolitiasis? Una coledocolitiasis nos va a dar un cuadro clínico dependiendo si sea una obstrucción parcial o total. La obstrucción parcial nos dará una sintomatología leve, mientras que la que sea total o repetitiva debutará con dolor tipo cólico en la parte alta y derecha del abdomen. En algunos casos será a través de lo que es el síndrome ictérico, manifestado por ictericia, cólica y coluria. Algunos casos graves habrá fiebre y datos de choque séptico, lo cual nos dará la triada de Charcot o incluso la pentada de Reynolds. La obstrucción a nivel de la ámpula de Vater, que es propiamente la desembocadura del conducto pancreático principal junto con el colédoco, nos formará lo que es la pancreatitis biliar. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico de la coledocolitiasis? Uno, principalmente a través de la semiología y el cuadro clínico. Integrar lo que es el síndrome ictérico. Dos, debemos de considerar si la coledocolitiasis es urgencia o no lo es. 3. Realizar exámenes de laboratorio de forma adecuada. 4. Priorizar cuál es el estudio de gabinete que necesito yo para documentar mi diagnóstico. 5. Una vez que ya tengo esos datos mencionados, haré mis conclusiones y, en este caso, si soy médico de primer contacto, lo deberé enviar al segundo nivel. Si soy el segundo nivel y estoy en el área de urgencias, deberé realizar la interconsulta propiamente con el cirujano general o, en algunos casos, por el endoscopista. ¿Qué exámenes de laboratorio entonces necesito una vez que ya documenté mi cuadro clínico a través de lo que es un síndrome ictérico? La química sanguínea nos permite ver la glucosa, urea y creatinina. En algunos de estos casos pueden estar deshidratados a través de lo que es el vómito o iniciar con datos de sepsis y entonces habrá que hacer corrección de líquidos. La biometría hemática nos permitirá ver los leucocitos. Algunos de ellos nos permitirán iniciar de forma inmediata lo que es el antibiótico. Hemoglobina y hematocrito también son considerados importantes en todos estos pacientes. La prueba que nosotros utilizamos mucho y en la cual nos permite documentar la presencia de la coledocolitiasis pues son las pruebas de funcionamiento hepático. A través de ellas las enzimas hepáticas como la TGO, TGP, los resultados de las bilirrubinas totales a través de la indirecta y la indirecta, lo cual nos podrá mostrar un patrón obstructivo y lo que sustenta nuestro diagnóstico. Adicional a ello, la fosfatasa alcalina, que tiene una alta sensibilidad hasta del 90%, al igual que la albúmina. Este estudio de las pruebas de funcionamiento hepático nos permite ver para distinguir, si el síndrome ictérico es de origen intrahepático o extrahepático. Adicional, los electrolitos séricos, el paciente puede entrar en desequilibrio hidroelectrolítico y habrá que hacer reposición. El examen general de orina en algunos casos nos permitirá confirmar la presencia de bilirrubina a través de la excreción urinaria. Y los tiempos de coagulación, como se mencionó, porque la mayor parte de estos pacientes serán sometidos a un procedimiento endoscópico o bien quirúrgico. ¿Qué estudio necesitamos para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis? Bueno, a través del ultrasonido. Es el primer estudio no invasivo, de fácil acceso y disponible en la mayor parte de las unidades, y a través de ello buscamos lo que son las características del colédoco. En general, un colédoco debe de medir menos de 6 milímetros, mayor a 7 ya se considera que es anormal, ya decimos que está dilatado. Si este ya mide más allá de 1 centímetro o, lo que es lo mismo, 10 milímetros, ya nos está indicando de forma insistente que hay una obstrucción en la vía biliar principal. Si se ven litos en el colédoco, pues el diagnóstico ya está hecho. Y en pacientes colecistomizados, muy importante durante la historia clínica, haberlo interrogado, la presencia de 10 milímetros del calibre de la vía biliar del colédoco puede ser considerado normal. Aquí vemos una imagen del lado izquierdo en donde se observa el colédoco a través de las flechitas dilatado. Y en el lado derecho está la imagen en la cual se observa el colédoco con dos imágenes en su interior. Diagnóstico de coledocolitiasis. La Asociación Americana para
endoscopía gastrointestinal nos menciona la presencia de predictores, los cuales nos va a hablar sobre el manejo a seguir y sobre el pronóstico. Y entonces nos dice que hay tres tipos de predictores. Predictores muy fuertes, predictores fuertes y los predictores moderados. Los predictores muy fuertes son aquellos en los cuales cumplen estos tres criterios. Bilirrubina mayor de 4 miligramos por decilitro, que haya datos clínicos de colangitis ascendente a través de la tríada de Charcot o presencia de un lito en la vía biliar visto por ultrasonido. Mientras que los predictores fuertes son dos, son aquellos en los cuales haya una vía biliar extrahepática dilatada mayor de 6-7 milímetros o que la presencia de bilirrubina total sea de 1.8 hasta 4.0 miligramos por decilitro. Mientras que los predictores moderados son aquellos en los cuales hay alteración de la función hepática con cualquiera de los exámenes que les mencioné, mayor edad de 55 años de edad y que haya cuadro clínico de pancreatitis biliar. Y entonces, ¿cómo hacemos la clasificación? Los denominamos por alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Alto riesgo son aquellos que tienen un predictor muy fuerte o bien dos predictores fuertes, mientras que el riesgo intermedio es aquel que tiene un predictor fuerte o al menos uno moderado, mientras que el riesgo bajo es aquel en el cual no cumplió con ninguno de los factores predictivos mencionados. La propia Sociedad Americana nos menciona que la bilirrubina total mayor de 1.7 miligramos por decilitro tiene una sensibilidad tiene una especificidad del 60% para coledocolitiasis y una vez que alcanza el valor de 4 miligramos por decilitro aumenta al 75% su especificidad, es decir, nos habla indirectamente de que hay una coledocolitiasis. El ultrasonido tiene baja sensibilidad, recordemos que es operador dependiente para lo que es el diagnóstico de litos en el colédoco, hasta el 55%, pero lo que sí nos va a aumentar es la detección de la dilatación de la vía biliar hasta en un 87%, lo cual sí nos puede ayudar al diagnóstico de coledocolitiasis. La propia Sociedad Americana nos habla sobre la tomografía helicoidal con una sensibilidad hasta del 88% y una especificidad del 97% para coledocolitiasis, lo cual es bastante buena. Sin embargo, el costo y la exposición a radiación van a limitar su uso. La exposición a radiación nos dice que la toma de una tomografía helicoidal a través de lo que son 10 minutos nos equivale a realización de 500 radiografías simples de abdomen. La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 97%. Sin embargo, recordemos, para coledocolitiasis, la disponibilidad también en un segundo nivel de un resonador magnético no es siempre la más adecuada. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica tiene una alta capacidad resolutiva y tiene un éxito en la extracción del hito hasta incluso del 100% con manos expertas. Presenta una morbilidad del 5% y las complicaciones como pancreatitis, infección, sangrado y perforación son complicaciones que estarán latentes. Sin embargo, la capacidad de éxito para la extracción del hito los hace que, valorando riesgo-beneficio, se lleve a cabo el beneficio. ¿Cuál es el tratamiento de la coledocolitiasis? Bueno, lo principio básico del tratamiento es la extracción del lito de la vía biliar, lo cual únicamente puede realizarse por dos maneras, por vía endoscópica o por vía quirúrgica. Las indicaciones para la realización de una CEPRE por cuestión de coledocolitiasis, bueno, pues sería una colangitis grave, haya o no haya habido colelitiasis, pancreatitis aguda de origen biliar, litiasis biliar con dolor, elevación de enzimas hepáticas o de bilirrubina aunado a una ictericia obstructiva, o bien una litiasis biliar residual o recurrente tras colecistectomía. En trascolecistectomía, donde documentemos litiasis en colangiografía intraoperatoria, es adecuado la realización de una CEPRE. Y vesícula in situ, es decir, riesgo para exploración quirúrgica del conducto biliar principal e indicación de colecistectomía adecuada, se puede realizar la CEPRE como primer paso. ¿Qué pacientes se van a llevar a cabo a través de lo que es la exploración quirúrgica? Bueno, exploración laparoscópica, que es el
método que se recomienda principalmente sobre el método abierto, debemos de ser muy específicos cuándo, cómo, dónde y con quién. No a todos los pacientes podremos llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace decidir? Del lado derecho tenemos una imagen, un dibujo, en el cual se observa una exploración de vías biliares abiertas a través de lo que es la coledocotomía, mientras que en el lado izquierdo vemos una exploración laparoscópica a través de lo que es la coledocorrafia, es decir, el cierre del colédoco en la imagen izquierda externa, y en la imagen izquierda media, digamos, es la extracción del propio lito que estaba enclavado en la vía biliar, y a través de lo que es la colocación de una sonda de Cattell adicionado a la coledocorrafia. Ambas tienen adecuados porcentajes de éxito. La laparoscópica depende del cirujano en su experiencia a través de la laparoscopía, mientras que del lado derecho es adecuada en cualquiera de las manos expertas. Por último, la bibliografía que se utilizó para esta presentación son la guía de práctica clínica, el libro básico de el doctor Naum y las guías americanas sobre el papel de la coledocolitiasis. Eso es todo. Muchas gracias.